¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Castilla y León podría perder hasta 121.000 personas en edad de trabajar entre 2030 y 2050. Una de las vías para hacer frente a esa pérdida pasa por impulsar el empleo de las personas con discapacidad con un 2% de reserva de puestos en empresas de más de 50 trabajadores. Gran parte de las empresas que están obligadas a cumplir esa ley del 2% lo están haciendo, bien con incorporación de personas con discapacidad directamente o bien acudiendo a las medidas alternativas. Y precisamente la falta de trabajadores también es un problema para sectores clave de la comunidad. La construcción concentra uno de los mayores déficits, con hasta 30.000 profesionales que no llegan a cubrirse, mientras las empresas buscan nuevas vías para encontrar talento. Lo que fue en principio un cierre temporal del puesto de la Guardia Civil en Rollán se prolonga ya más de 600 días. Los vecinos echan de menos a los guardias y aseguran que desde que se han ido ha crecido de manera notable la inseguridad en el municipio. Hoy han vuelto a pedir su regreso. Hoy, 22 de agosto, se celebra el Día Mundial del Folclore, una fecha que nos invita a mirar nuestras tradiciones y a conocer cómo la música, las danzas y las costumbres siguen formando parte de la vida de nuestros pueblos. Varían un poco, sí, las formas, pero yo creo que en el fondo tenemos muchos elementos que, si rascamos un poquito, veremos que detrás está el folclore. Este sábado el mapa del tiempo deja nubes y claros en el norte de Castilla y León con lluvias en Burgos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y los 33 grados. Y en deportes, el defensa central Miguel Rubio se convierte en nuevo jugador del Real Valladolid. El club ha podido inscribir en la liga a 6 futbolistas. Además, la Cultural leonesa está pendiente de la posible grave lesión de Rodri en el amistoso disputado en Astorga. Castilla y León perderá más de 120.000 personas de población activa entre 2030 y 2050. Así lo estima un informe reciente. En el conjunto del país esta cifra ascendería hasta casi los 2 millones de personas. Falta mano de obra y hay que buscar cómo revertir esta situación. Esto abre un campo de oportunidades. Una de ellas, por ejemplo, potenciar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Organizaciones y administraciones trabajan para conseguir su inclusión plena en el mundo laboral. En los últimos años el mercado de trabajo ha experimentado un cambio importante. La integración de las personas con discapacidad es cada vez mayor. Para ello, la labor de las asociaciones ha sido fundamental. Es un colectivo que sigue teniendo una tasa de desempleo alta, pero que con todas las medidas que tenemos ahora mismo de apoyo de la Administración y con todos los esfuerzos que estamos haciendo las empresas del tercer sector, pues creo que pueden jugar un papel fundamental en este cambio. La ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar al menos el 2% de sus plazas a personas con discapacidad. Gran parte de las empresas que están obligadas a cumplir esa ley del 2% lo están haciendo, bien con incorporación de personas con discapacidad directamente o bien acudiendo a las medidas alternativas. Estas vías alternativas son, por ejemplo, los centros especiales de empleo. A través de ellos prestan servicios a otras empresas. Se incorporan sobre todo al sector servicios y a la industria. Todo lo que tiene que ver con limpieza, jardinería, de ordenanza, aparte de atención al cliente, operaciones básicas industriales, muros de calidad. Pero buscan abrir el abanico de oportunidades. Por ejemplo, todo el tema de las nuevas tecnologías es algo que es muy potente. El objetivo, demostrar que las personas con discapacidad pueden llegar al empleo y desarrollar su trabajo como uno más. Si hablamos de empleo público, también hay medidas para facilitar el acceso laboral de las personas con discapacidad. Actualmente, el 10% de estas ofertas se reserva a este colectivo. Ese es el porcentaje mínimo, pero además de esas vacantes, el 2% son para personas con discapacidad intelectual. De esta forma, se facilita el acceso de estas personas a la administración pública. La falta de profesionales especializados se ha convertido en un problema para muchos sectores de Castilla y León. La construcción es uno de los más afectados, con un déficit que alcanza los 30.000 trabajadores. Una situación que ya ha llevado a buscar soluciones incluso fuera de nuestras fronteras.
Cumplir un doble sueño, el empresario que busca mano de obra cualificada y el inmigrante que quiere trabajar en España. Les presentamos o les ponemos en contacto con trabajadores de otras nacionalidades, de otras zonas, de otras áreas, que están interesados en venir a trabajar a España. Pero no es un proceso fácil. Publicar una oferta en el INEM y que esa oferta no sea cubierta con personal que haya en España o con permiso de trabajo ya en España. Y luego se presenta un expediente en extranjería. Empleados de la construcción, electricistas, soldadores, mecánicos, chapistas, energía eólica. En zonas menos pobladas, bueno, pues la escasez demográfica pues también hace que directamente haya escasez de perfiles profesionales para trabajar. Además, con garantías. Es acompañarle en todo el proceso, los trámites, la documentación, ayudarle con los vuelos, ayudarle a conseguir vivienda en España mientras que está todavía en su país para que pueda llegar ya con vivienda. Un modelo de inmigración legal que busca cubrir necesidades en nuestro país. Antes, si quieres, eso es. Precisamente la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social acaba de batir su récord. Por primera vez en julio se han superado en España los 3,5 millones de cotizantes procedentes de otros países. En Castilla y León son más de 119.000. Y fíjense en este dato, de media cada año trabajamos 231 días únicamente para pagar impuestos. Es decir, todo lo que hemos ganado desde que comenzó este año y hasta el pasado jueves será para el fisco. De esa fecha en adelante, eso sí, los ingresos llegarán y se quedarán íntegramente en nuestros bolsillos. El Supremo rechaza la petición del Partido Popular para forzar la comparecencia en el Senado este mes de agosto de varios ministros para hablar de la situación en Ceuta. Los populares habían llamado al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, al de Exteriores, José Manuel Álvarez, y a la de Defensa, Margarita Robles. Para abordar este asunto, hasta 8 ministros comparecerán en el Congreso la semana que viene. Y sobre Ceuta, el presidente del Partido Popular ha pedido hoy al Gobierno que autorice la visita del rey. Núñez Feijóo también ha cuestionado la falta de información sobre la situación de España con Marruecos. No puedo entender que no se haya producido ya un retorno importante de las 10.000 personas. No puedo entender que si Marruecos pide y acepta el retorno de menores, esto no se haya producido. Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el Gobierno de España autorice. Pedro Sánchez podría estirar como máximo la legislatura actual hasta justo dentro de un año desde este mismo sábado. La última fecha que la ley le permitiría celebrar las próximas elecciones generales sería el 22 de agosto de 2027. El presidente del Gobierno ha insistido en los últimos meses en que no contempla un adelanto electoral pese a la presión de la oposición. No va a haber hasta 2027. No hay patrullas, es lo que denuncian muchos alcaldes de las zonas rurales. Vacantes sin cubrir y cuarteles que no operan las 24 horas. Para que se hagan una idea, en la comunidad la Guardia Civil cuenta con casi 7.000 agentes repartidos. Aquí lo ven, en 261 cuarteles. Eso sí, en los últimos años esta cifra se ha reducido. Las zonas rurales son las más afectadas. Uno de los pueblos que ha perdido la presencia permanente de la Guardia Civil es Rollán, en Salamanca. Los vecinos llevan más de 600 días pidiendo la reapertura del puesto. La reorganización de la Guardia Civil conllevó el cierre de algunos de los puestos de menor tamaño, como este de Rollán. Fue en principio de carácter temporal, anunciado a finales de 2024, pero lo cierto es que no ha vuelto a reabrir. Y desde entonces los vecinos lamentan que se ha multiplicado la sensación de inseguridad en este municipio. Han crecido los robos y los ataques a explotaciones o a los cableados de cobre. Es un problema en el que insisten está en juego la permanencia de la España rural, que sin servicios no tiene garantizado la calidad en su día a día.
Rollán cuenta con 300 vecinos. Hoy buena parte de ellos se han echado a la calle para reclamar que vuelva a funcionar el puesto de la Guardia Civil. Hace 600 días que cerró temporalmente y aseguran que desde entonces se han multiplicado los robos. Pues desde los robos que hemos tenido aquí en Aedar, que se está construyendo, como en explotaciones agrarias, como también a nivel del pueblo, también el tendido de ADSL que se nos robó. Porque no es lo mismo tener un puesto en el pueblo que un cuartel a 35 kilómetros. Bastante preocupación, ¿eh? Estamos preocupados porque es un servicio que hemos conocido de toda la vida y que no sabemos el por qué se lo han llevado. Hoy se echaban a la calle para denunciar que ahora se sienten más expuestos a la delincuencia que nunca. En la Salamanca rural, la semana de la ocupación de una casa en García Hernández preocupa quién va a proteger esas viviendas que están vacías gran parte del año. Los pueblos no se puede ir perdiendo los servicios porque entonces, ¿cómo podemos protestar porque se vaya abandonando la población en los pueblos? Desde que cerró el puesto han sido muchas las reuniones y encuentros, hasta ahora sin resultado. Y nosotros no vamos a parar hasta que se nos reabra nuestro cuartel porque creo que es un derecho. Más de 1.300 personas han firmado pidiendo la reapertura de un puesto que daba cobertura directa a Rollán y a otras 12 localidades. La AP66 ha recuperado la circulación a primera hora de la mañana después de permanecer cortada durante la noche por desprendimientos en el techo del túnel del Negrón. El incidente ocurrido pasadas las 10 de la noche no causó víctimas ni afectó a ningún vehículo. Con el segundo tubo cerrado por obras, el tráfico tuvo que desviarse durante la madrugada por la N630 y el puerto de Pajares. Los trabajos de limpieza y revisión de la estructura permitieron reabrir esta mañana la principal conexión entre León y Asturias. De nuevo, las obras de la alta velocidad hacia Cantabria condicionan la circulación de trenes en la estación palentina. Es el primer fin de semana de los nuevos cambios en la línea que une Madrid con Castilla y León y con Santander. Y Renfe de nuevo apuesta por el transporte alternativo, combinando el tren con la carretera. Una situación que afectará a esta línea hasta finales de agosto, incluso hasta bien entrado septiembre en algunos de los tramos. Pero toda la información sobre estas modificaciones ya está actualizada en los canales de venta del operador ferroviario. Y la Junta ha exigido explicaciones a Adif por esto, por la retirada del histórico cerramiento de la estación de tren Valladolid-Campo Grande. Reclaman respeto al patrimonio de la ciudad durante las obras de remodelación del complejo ferroviario. El cerramiento, no obstante, no estaba declarado bien de interés cultural. La inteligencia artificial se cuela en el servicio de enfermería pediátrica del Bierzo y lo hace en forma de chatbot para ayudar sobre todo a padres y madres primerizos. El SACIL ha otorgado 20.000 euros para poner en marcha un chatbot, un asistente virtual para resolver dudas sobre el cuidado de bebés. Se trata de un proyecto piloto de investigación que nace de una necesidad detectada por los profesionales del área pediátrica debido al aumento de las consultas y llamadas por cuestiones relacionadas con el cuidado de los recién nacidos y lactantes, como la alimentación, el descanso o el llanto de los bebés. El objetivo es reducir la incertidumbre y la ansiedad de los padres y la herramienta se plantea como un asistente conversacional basado en inteligencia artificial, cuyas respuestas además contemplan la inclusión y la corresponsabilidad en los cuidados por parte de padres y madres. Estamos en una época del año en el que florecen determinadas especies que pueden resultar peligrosas. Estoy rodeado de adormidera, origen de medicinas a través del opio, pero también de drogas como la heroína. A mis espaldas otra planta peligrosa, venenosa incluso al tacto. Se trata de cicuta. El comportamiento meteorológico de este año ha dejado cunetas y terrenos perdidos llenos de maleza. El problema es que entre esas plantas hay algunas peligrosas. Hubo unos días calurosos en abril, pero luego llovió un buen riego en mayo y esto ha hecho proliferar de una manera extraordinaria tanto la adormidera como la cicuta. La primera es pariente de la amapola, Papaver somniferum. Contiene diversos alcaloides, principalmente morfina y codeína, base de muchos analgésicos, por eso se cultiva de manera controlada. La Guardia Civil, de hecho, está al tanto de los lugares donde se ha plantado
Pero lo que ocurre es que esta suelta una enorme cantidad de semillitas muy pequeñas y aparece en cualquier lugar. Convirtiéndose en objeto de recolección por parte de los llamados vampiros del opio, adictos a esta sustancia narcótica. Tristemente, pues hay gente que lo emplea como una droga. Te viene gente de fuera, ¿eh? De hecho, el clima que hay aquí en Castilla y León hace que la concentración de las sustancias sea mayor. Y a su lado otra planta muy peligrosa, la cicuta, conocida desde tiempos de los romanos, pero que puede llegar a confundirse. De hecho, se ha dado el caso que ves hojas con una aplicación del móvil. Anda, mira, perejil. Vamos a coger aquí que este será más natural y que te puedes morir, incluso tocando la planta, no sé qué. Para evitar riesgos, es mejor evitar manipular o consumir lo que podamos encontrarnos dando un paseo. Muchos insisten, sobre todo durante el verano, en la importancia de donar sangre, pero a nivel de mascotas no hay prácticamente ni campañas ni información y es igual de necesario. Hoy les queremos acercar los requisitos y dónde acudir si quieren que su perro o gato sea donante, porque como en los humanos es un proceso que salva vidas. Ellos, nuestros fieles compañeros perros y gatos, también pueden necesitar en un momento dado de una transfusión de sangre. Porque tu hematocrito está por debajo de 20 normalmente y ya tienes un problema hemodinámico. Tienes un traumatismo grave, tienes una hemorragia y tienes que disponer de esa sangre. Pero para poder hacer esas transfusiones urgentes es necesario un banco de sangre para el que se necesitan donantes. Por encima de 1 año y por debajo de 8 años, que tengan en perros más de 20 kilos y en gatos más de 3 kilos, vacunados, desparasitados, que no tengan otras transfusiones hechas, porque nunca sabes si pueden luego tener a los anticuerpos. Si nuestro perro o gato cumple con los requisitos, podemos registrarles como donantes en la web del Banco de Sangre Animal. A partir de ahí, sus equipos se trasladan al centro hospitalario más cercano al donante para realizar una extracción segura. No existen riesgos por eso. El Banco de Sangre Animal lo tiene muy claro. En principio casi no se anestesia ni siquiera ya ni a los gatos, ¿de acuerdo? Pueden que tenga una sedación ligera, pero por ejemplo en perros ya no se hace. Las mascotas también tienen su propio grupo sanguíneo. No hay un problema con los grupos sanguíneos, no tienen algo anticuerpos que bloqueen esa transfusión. Pero en gatos, por ejemplo, eso es muy difícil, porque sí, existe. No conlleva ningún riesgo para ellos, al contrario, porque les realizan un chequeo previo a la donación y tras ella un seguimiento. Una condición, la de donante, que puede ayudar a la felicidad de otras familias con mascota. Bueno, este fin de semana no va a ser especialmente caluroso en Castilla y León si lo comparamos con fechas recientes. Los valores máximos rondarán los 30 grados y en ciudades como Ávila el descenso de las temperaturas se van a agradecer. Roberto Ponce. Se nota y bastante que las temperaturas no son tan altas como en días anteriores. Las máximas rondarán los 30 grados y en algunas capitales no llegarán a esa cifra, por lo que la diferencia es notable. No hay avisos por calor en nuestro territorio, eso sí, hay cifras llamativas. En Candeleda, al sur de la provincia de Ávila, pasadas las 11 de la mañana, veían los 27 grados ya en los termómetros. En las próximas horas habrá nubes de evolución, no se descartan chubascos dispersos y puede haber tormentas en el tercio oriental de la comunidad. Y aunque agosto va llegando a su fin, todavía quedan días de verano. Por eso aún estamos a tiempo de engancharnos a un buen libro. Hoy conocemos qué géneros son los que están triunfando estos meses. Es tiempo para sumergirse en historias más largas y envolventes. La novela negra siempre es un poco la reina de la literatura en el verano. También la romántica y la fantástica, lo que no cambia es el formato. Lo que se lleva más es el libro de bolsillo si va a viajar. Ese que cabe en cualquier sitio o que nos transporta a otros lugares, como este. Es una historia muy interesante un poco sobre el pasado y el presente de Turquía, porque es la historia de una señora mayor que echan de casa y entonces pues otro personaje, que es un chaval joven, pues la coge en su casa. Es tiempo también para que los más pequeños cojan el gusto por la lectura, aunque en su caso las preferencias son otras. Suelen tender a seguir su colección, ¿no? O sea, las niñas si están haciendo unicornia, bueno, pues el número que les toca o así, ¿no? Aunque también se sienten atraídos por publicaciones menos literarias. Diferentes especies de bichos, cómo se emparejan, cómo viven. En la playa, en el tren o en un parque a la sombra, cualquier espacio es bueno.
La provincia de Soria también forma parte de la historia del Museo del Prado. Anoche, el director adjunto de la Pinacoteca, Alfonso Palacio, repasó la presencia de Soria en el museo durante una conferencia celebrada en su localidad, Cirujales del Río. En un pequeño pueblo de la provincia de Soria se habla de conservación e investigación. Si hay un área que ha experimentado un gran desarrollo, una gran evolución, es precisamente el área de biblioteca, documentación y archivo. Bajo el título Soria en el Museo del Prado, el director adjunto del mismo aborda la influencia de pintores sorianos. Las pinturas murales de San Baudelio. Sería una especie de kilómetro cero de la pintura en el Museo del Prado. Hay otra muy potente representación de Soria en el Museo del Prado a través de una serie de pintores de los siglos XVIII y XIX, Joaquín Inza, Bernardo Martínez del Barranco, también del siglo XVIII, por supuesto que la figura de Maximino Peña, ya entrando en el siglo XIX. No solo en el óleo, también en otras disciplinas artísticas que aglutina el museo. Dibujantes nacidos en Soria, tenemos también algún grabador, artistas que aunque no nacieran en Soria, nacidos en Madrid, pero que murieron en Soria. La presencia de Soria en el Prado es destacada. Soria está muy presente en el Prado. También la presencia del Prado es reseñable en esta nuestra comunidad a través de los depósitos. El Prado lo que es un museo nacional que trata de compartir sus fondos con el mayor número de instituciones y por lo tanto de personas posibles. Tenemos en Castilla y León aproximadamente unas 288 obras depositadas. En Soria apenas hay un cuadro, El último día de Numancia, de Alejo Vera. Aún así, conferencias como la impartida en Cirujales del Río evidencian las sinergias entre Castilla y León y una pinacoteca con cerca de 30.000 obras en su haber. En 1846 se acuñó el término folclore y desde 1960, el 22 de agosto, se celebra su Día Internacional con el objetivo de valorar las tradiciones, danzas, músicas y costumbres de los pueblos. Por eso hoy nos hemos preguntado qué papel juega el folclore en nuestro día a día. Aunque no nos demos cuenta, el folclore está muy presente en nuestra vida. Escuchar canciones en casa, cuentos, refranes, maneras de expresarse. Varían un poco, sí, las formas, pero yo creo que en el fondo tenemos muchos elementos que, si rascamos un poquito, veremos que detrás está el folclore. Porque quizá esto a algunos les pueda sonar antiguo y tienen razón, y a otros moderno y también la tengan. Las personas que ahora intentan modificar y tal han tenido que escuchar la versión anterior. Es decir, que no partimos de cero, siempre partimos de que existe una tradición. Y es que nuestra música, gastronomía o danza actuales, por ejemplo, beben de la tradición y de unas costumbres que llevan con nosotros desde siempre y que aún se mantienen. Las fiestas, la manera de celebrar, la manera de socializar, la manera de compartir. Un folclore que en Castilla y León viene marcado por jotas y canciones que han evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos. Siempre he sido partidario de la variedad. Yo creo que eso es muy positivo y no todas las músicas lo tienen. Porque la modernización y la vanguardia no distorsionan, enriquecen y hacen crecer nuestras tradiciones para que las nuevas generaciones puedan seguir manteniéndolas. Esta sala, llamada Naos, es una de las que podemos encontrar en las jornadas de puertas abiertas de Montenevado, donde más de 7.000 piezas de jamón se encuentran en un proceso de curación. Esta empresa, que desde 1898 lleva elaborando este producto con un proceso natural. Además, en estas jornadas podemos conocer su trabajo de investigación y divulgación en torno al jamón aquí en su campus de Carbonero el Mayor. Este producto, el jamón, que ha conseguido el mayor galardón por parte del Ministerio de Agricultura en 2026. Muy bonito ver cómo una empresa familiar ha evolucionado hasta llegar a la quinta generación. La cámara de frío, que también han incorporado nuevas inteligencia artificial para el jamón. Muy interesante y tratan al jamón como si fuese pues, un diamante, una joya. Donde haya jamón, ahí está un segoviano. Está muy bueno, eso hay que decirlo. Y conocido es en los escritos de Santa Teresa la constante mención al palomarcico cada vez que fundaba un convento. Pues bien, hemos encontrado el palomar original al que la santa bulense se refiere y que formó parte de sus juegos de niña. Está en Gotarrendura, un pequeño municipio de la Moraña bulense. En plena planicie castellana se sitúa este palomar con más de 600 años que ahora se somete a obras de accesibilidad. En la parcela se han llevado a cabo también estudios y catas arqueológicas que señalan que los abuelos y la madre de Santa Teresa, de noble abolengo, presumiblemente tenían aquí su casa y el palomar.
signo de buena posición social. Estamos en lo que era la casa grande, que por tradición oral nos dicen que era de la abuela de Santa Teresa, de doña Teresa de las Cuevas, y que su madre era aquí donde pasaban los inviernos. O sea, aquí era donde estaba el ganado, donde estaba la cosecha y donde estaba todo. ¿Qué nos queda de eso? Pues tras varias excavaciones, que es cierto que había una casa grande que pertenecía a esta parte y dos más pequeñas que están ahí. Ahora los solaos se han vuelto a tapar para que no se deterioren. El palomar es el que queda en pie. Y lo cuidan como un tesoro. No en vano, Santa Teresa se refiere al palomarcico en numerosas ocasiones en los escritos que han llegado hasta nuestros días. Dicen que ella lo ponía como aval para crear sus primeros conventos. De forma rectangular, poco usual, se contabilizan unos 700 nidos. Hay muchos que son de tierra prensada, si te das cuenta. Yo diría que se hizo en dos fases. Un palomarcico que sitúa a Gotarrendura en la historia, visitado por cientos de peregrinos al año y con el espíritu teresiano entre sus adobes. Tras años de ruido por una riada, la localidad de Lanseros, en Zamora, ha restaurado su antiguo molino, un emblema del pueblo que ha costado 12 años volver a recuperarlo. Sí, tras mucho papeleo y una partida de hasta 60.000 euros, el molino de Lanseros vuelve a lucir en plenas condiciones. Un patrimonio que perteneció en un primer momento a varios vecinos de la localidad y que luego fue cedido al mismo pueblo. Podemos decir también que con esta actuación se recupera un espacio ligado a su historia y digno de conservar para el futuro. Hoy, por lo tanto, este lugar constituye un pequeño pero significativo testimonio de su patrimonio rural, con el que tienen pensado volver a hacer pan. La atención personalizada, el trato de tú a tú y la cercanía del pequeño comercio sigue siendo la opción elegida por muchos frente a las grandes superficies, las cadenas internacionales y las compras por Internet. Es el caso de la mercería Casa Brindis en Ponferrada. Julio lleva toda una vida entre carretes de hilos, botones, agujas y cremalleras, y es que la mercería que regenta en Ponferrada, Casa Brindis, lo vio nacer. Mi padre empezó a trabajar en ella en 1939, justo al acabar la guerra. Brindis es precisamente el nombre de su padre, quien abrió este negocio de barrio, fruto de la casualidad. Había comprado en Zaragoza, que fue donde se licenció, unas medias para una novia, y al llegar aquí lo conoció, al bajar en la estación del tren, lo conoció un paisano de Santalla. Mi padre dijo, no, le traigo un par de medias para mi novia y digo, te las compro. Y mi padre dijo, ¿y eso? Dice, es que aquí no hay de nada, está todo muy escaso. Y él, que venía a ser minero, pues se convirtió en comerciante. Pero además de anécdotas, guardan verdaderos tesoros, como esta caja registradora. La compró mi padre en el 39 de tercera mano, ya estaba muy usada y aquí sigue funcionando, o sea, como el primer día, se va la luz y funciona. La mercería fue adaptándose a los tiempos y las necesidades de sus clientes. Cuando el Bierzo se vació de gente y todo el mundo fue a trabajar a Alemania, a Suiza, además, pues durante muchos años vendimos aquí toreros, sevillanas, banderillas, espadas, ese tipo de cosas que la gente les encargaba a los emigrantes, ¿no? Corrían los años 70, ahora es uno de los comercios más antiguos de Ponferrada y aunque no es fácil resistir los envites de los grandes almacenes y las compras online, sobrevive. Si es una cosa que vas a comprar neta, pues la compras y nada más, pero si es algo que quieres que te solucionen, algo que te aconsejen, pues este tipo de cosas siempre funciona. Y asegura Julio, todavía queda Casa Brindis para rato.